primeramente para nosotros sería pensar qué es la verdad. Entonces, nos hacemos muchas preguntas en referencia a esto. Cuando hablamos de qué es la verdad, nos estamos refiriendo exactamente a cuál es el mensaje de Dios o qué es lo que yo creo. Porque hay muchas cosas que nosotros pensamos que tenemos, creencias, que pensamos que esa es la verdad. Y cuando nosotros pensamos que tenemos esa creencia, que decimos que es la verdad, no es la verdad. Mi verdad no es la verdad de Dios. Y esto es muy importante. Es decir, no es lo que tengo aquí en la mente y lo que yo entiendo que es la verdad, sino la verdad es lo que Dios está diciendo en su mensaje, en su palabra. Eso es lo que es la verdad. ¿Cuán equivocados estamos siempre los religiosos? Yo digo los religiosos porque me involucro en todo el sentido, porque somos un montón de religiosos. Es decir, todos nosotros tenemos una forma de religión y tenemos una forma de buscar de Dios. Y los religiosos siempre están buscando una verdad. Ahora, ¿cuál es su verdad? Es la parte más importante. Yo creo en la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es la que nosotros tenemos que seguir. Ahora, ¿cómo sabemos si nosotros de verdad estamos en realidad en esa verdad que Dios nos está dejando en su palabra? ¿Cree usted en la verdad de Dios? Ahora, ¿cuál es la verdad de Dios que usted cree? Que ese es el punto importante. Una creencia, como la palabra misma lo dice, ¿no? Creencia, es decir, aquellos conceptos que están arraigados en nosotros. Los conceptos que están arraigados en nosotros en ningún momento es verdad. Son mentiras que nos creemos, que nos inventamos, que las razonamos, hasta las llegamos a razonar, pero también las podemos fantasear como una verdad. Y los religiosos tenemos ese problema. ¿Cuál es el problema del hombre? Que el problema del hombre es que a todo le quiere conseguir una razón. Si a alguien le pasó algo en alguna iglesia, en algún lugar, ya lo determina como una verdad y lo lleva a su creencia y lo asume como una verdad, y así en esta manera. Si a alguien, después que pasó, como por algunas creencias que tenemos nosotros, pasó por debajo de una escalera y le fue mal en el día, es que pasé por debajo de una escalera y nunca debí pasar. Y entonces esa va a ser su verdad todo el día y toda la noche y todos los días y todo el tiempo. Entonces todo el tiempo lo va a pensar así, en esa manera. Entonces nosotros le queremos agregar a la vida el razonamiento nuestro, nuestras creencias que nosotros tenemos. Pablo en Corintios, en 1 Corintios, nos habla de un aspecto muy importante, que es el mensaje de Dios. Entonces nos referimos al hecho del mensaje de Dios. Cuando nosotros hablamos de una verdad, nos estamos refiriendo especialmente a exactamente esto, al mensaje, pero el mensaje que viene de Dios. Y a esto nosotros lo que nos vamos a referir, especialmente, qué es lo que Pablo quiere tratar de cada uno de nosotros. Lo interesante es cómo llega ese mensaje a cada uno de nosotros, o sea, cómo yo puedo entender ese mensaje en mi vida. Nosotros tenemos dos formas de poderlo entender, y la Biblia habla de dos palabras principalmente, que los criterios de los teólogos y los eruditos para estas dos palabras son interesantes. Entonces, una de las cosas a la cual nosotros nos referimos es que hablamos de un rema. ¿Ok? Entonces nosotros nos referimos a un lega, a un rema. Algunos lo escriben con H, otros lo van a encontrar sin H también, en esa manera. ¿Qué es rema? Rema es exactamente eso, mensaje, palabra. Entonces usted lo puede traducir como mensaje o palabra. Entonces hay dos palabras que nosotros pues siempre usamos en relación a esto, a este rema de Dios, a la cual nosotros nos estamos refiriendo. Y hay otra palabra que también se usa para el mensaje o palabra, que nos hablamos de logo. ¿Okay? Entonces nos referimos a dos, al rema y logo. Algunos hacen una gran diferencia en la siguiente manera. Y algunos dicen, el logo es la palabra escrita, la Biblia. Entonces, esa palabra que usted tiene, entonces sería el logo de Dios. Y cuando se refiere al rema,
es exactamente ese contenido que produce un efecto en su vida, que Dios habla con usted. Cuando usted lo recibe particularmente, entonces es un rema. O sea, eso es lo que algunos eruditos teólogos lo entienden así, en esa manera. Pero no es exactamente así. Si nosotros nos ponemos a ver el uso de las palabras, nosotros podemos encontrar que las palabras tienen un uso indiferente también. A veces habla de rema en la Biblia en referencia al hecho también de que una persona, Dios hablando con él, conversando con él, habla también del rema y no exactamente del logo. Bueno, de pronto usted me va a decir, pero ¿qué me importa a mí de rema o logo? Usted tiene razón. Eso se lo dejamos a los eruditos. Pero siempre cuando conversamos, ¿verdad? Tenemos diferentes niveles acá de personas que se han leído, personas que no han leído. De pronto, para poder explicar a estas personas esto que estoy conversando. Ahora, ¿cómo se muestra este mensaje de Dios? Ese mensaje de Dios se muestra en cada uno de nosotros a través de lo que la Biblia llama una revelación. Y de esto vamos a conversar, de lo que es esa revelación. La Biblia, Pablo, cuando está hablando acá en Corintios, yo voy a referirme, hoy me voy a extender un poquitico, ya yo espero que las sillas suyas aguanten un poquito, para explicar un poquito, porque el mensaje también es largo, todo lo que hay que explicar. Pero si nos vamos al capítulo 1, versículo 18, allá en Corintios, y de ahí del 1 al 18 vamos a estar leyendo. A ver si el hermano me lo coloca por aquí para no buscarlo yo por acá. Entonces, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Recuerde que tenemos pendiente la pregunta, ¿ok? Y entonces, a la vez la pregunta la vamos a ir respondiendo, que ya me la respondieron también, muy interesante los hermanos. Gracias por su participación, mi hermana María Esther, su esposo, y mi hermana Carol y la familia Ángel, del hermano Ángel también, pues que han estado respondiendo también las preguntas. Yo quisiera de verdad mayor participación de los hermanos. Me gustaría que para que nosotros podamos tener una forma de discusión sana, no de pelea, que es otra cosa diferente. Y la discusión es lo que se llama un diálogo, de una conversación. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la razón que Pablo diría, porque él expresó esta expresión, dice, para que nadie se jacte en su presencia? ¿Cuál fue la razón? Nosotros podemos entender muchas cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia muy difícil. Si tocara uno pastorear una iglesia así como Corintios, sería bastante difícil. Habían hermanos muy conocedores, de mucho conocimiento. Se habían entrenado con los mejores, tenían una forma de conocimiento que se habían entrenado secularmente con filósofos, a la altura de Aristóteles, en esa altura de personas que ustedes conocen, que han leído siempre libros o que se le ha hecho mención de ellos en los estudios que ustedes han realizado en el liceo como también en las universidades. Entonces ellos eran unas personas muy preparadas, de mucho conocimiento, pero habían dos grupos bien definidos allí en la iglesia de Corintios. Habían judíos y habían también gentiles. Entonces, y los gentiles los vamos a llamar como los llama Pablo aquí, él los llama griegos. Entonces, los griegos eran los gentiles y los judíos, que era la casa de Dios, que ellos creían que solamente es lo que podían ser salvos. Así que siempre vamos a tener un dilema en estas situaciones, o sea, o dos extremos, o un conflicto en extremos que se aparece en Corintios. Lo que piensan los judíos, lo que piensan los griegos y lo que piensan también la iglesia del Señor. Pero además de eso, habían 4 grupos, 4 bandas que las tratamos la semana pasada bien definidas. Eran la gente de Apolos, las de Cefas, Pedro, las de Pablo y las de Cristo, que eran los más espirituales que estaban allí en la iglesia de Corintios.
Si nosotros notamos una cosa muy importante, según lo que se conoce, según los expertos, lo que se conoce en las Escrituras, en aquel momento de estudiando las Escrituras, dicen que Pablo era un hombre muy versado, de mucho conocimiento, pero no era aquella persona dinámica, audaz, de oratoria, que convencía así rápidamente al público. Es decir, en la parte hablada, en la predicación, Pablo parece que no era muy bueno. Pablo era muy bueno en la parte escrita, ahí es donde más se desarrollaba, pero en la oratoria no era bueno. El bueno entre todos ellos que acabo de nombrar era Apolo. Entonces la gente admiraba mucho a Apolo y seguía mucho a Apolo, era el que tenía el grupo más grande en Corintio. Entonces esa gente, en vez de buscar, porque ellos no estaban buscando exactamente cuál era la verdad. Ellos buscaban la verdad, pero hay otro problema que nosotros nos topamos acá cuando hablamos de la verdad. Entonces hay otra situación que nosotros hablamos. Ya no es el mensaje de la verdad, sino que nos estamos refiriendo a otra verdad que la gente busca, y es el mensaje humano, de contenido humano. Y la gente anda detrás de un contenido humano, todavía la gente anda detrás de un contenido humano. Y yo me estoy refiriendo, no al inconverso como tal, me estoy refiriendo a la iglesia cristiana. Hoy en día, términos como también se usaban en aquel momento, la gente buscaba prosperidad, la gente buscaba ampliar sus conocimientos para también cómo iba a funcionar también en el mundo. ¿Y qué buscaban ellos? Exactamente, el humano que busca, cuál es la filosofía en realidad, cuál es el pensamiento de ellos, exactamente como usted lo está pensando, como usted lo está determinando, exactamente, en esta manera, el humanismo. ¿Dónde encontramos el humanismo? Claramente, usted lo sabe, en la filosofía y en la psicología. Algunos piensan que cuando hablamos de filosofía o psicología, ya lo sabemos todo, lo conocemos todo. Pablo, exactamente por eso es la pregunta del apóstol Pablo. Entonces, recuerden la pregunta que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Cuál será la razón por la cual Pablo diría para que nadie se jacte en su presencia? Los corintios pensaban que lo conocían todo, que lo dominaban todo por el conocimiento que tenían en la filosofía. Porque ellos pensaban que teniendo conceptos de filosofía, ellos podían entender la Biblia y podían entender los conceptos de Dios, y de esa manera interpretaban la Biblia a través de la filosofía. Como en el día de hoy. ¿Han escuchado alguna vez algún joven de las iglesias que dicen voy a estudiar psicología para ser pastor? ¿Lo han escuchado? Yo muchísimo lo he escuchado. Se piensan que siendo psicólogo puede ser pastor. Y no, son dos mundos diferentes. Fíjense dónde estamos, ¿no? El mensaje de Dios y lo que es lo humano. Lo humano tiene que ver entonces con el humanismo, y el humanismo tiene que ver con la filosofía y con la psicología, con dos razonamientos. Allí están. Ellos tienen sus propios razonamientos, su forma de manera. Una forma científica, no se le niega sus conocimientos, no se le niega que tienen una verdad, pero nunca han conseguido la verdad. Si supieran la verdad y conocieran la verdad y definieran de verdad lo que es la verdad, el mundo no estuviera pasando por toda esta catástrofe que tenemos. Es decir, la solución a los problemas lo tuviéramos rapidito, pues, en un momento, y la gente estuviera resuelta. Pero recuerden que nos estamos metiendo aquí es con la mente del hombre y con el razonamiento del hombre. Pero el hombre, exactamente como dice, engañoso, más que toda la cosa, y perverso es su corazón. Y ahí es donde está el problema mayor que ha tenido el hombre. Ahora, cuando Pablo nos está hablando de esta revelación, él nos está diciendo es cómo llega esa revelación a nosotros. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer más énfasis en la palabra de Dios. Así que vamos a leer el versículo 18 que teníamos allí, que dejamos abierto allí. Y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo entendían las personas que no tenían este conocimiento, sino que seguían lo humano? Ellos decían que el evangelio es una locura.
¿Y por qué una locura? Pero especialmente la locura tenemos que entender los dos conceptos que tenemos. ¿Cuáles son los dos conceptos que tenemos acá? El judío y el griego. El judío pensaba que era una locura pensar de que una persona que murió en la cruz de Calvario, que murió en lo más vil, con el arma más vil, es decir, aquel delincuente que murió en la cruz de Calvario, ¿cómo es posible que él me venga a salvar a mí? Si fue un delincuente, por eso fue crucificado. Entonces, ¿les parece locura que nosotros hablemos de la cruz? Que hablemos de un Cristo que muere en la cruz de Calvario, que nos hable de salvación. ¿Cómo Él lo va a hacer? Ese es el problema, mayormente. Y esta es la situación, por eso es el choque. Porque ¿qué tenía el judío en su mente? Tenía así el pensamiento, y lo sigue teniendo, de un Mesías. Pero su Mesías, el Mesías que ellos están pensando, como todos nosotros nos imaginamos. Venezuela siempre ha pensado tener, por ejemplo, en Venezuela siempre hemos pensado tener un libertador, como Bonaparte, como Napoleón, pues, tener una persona que llegue en un caballo blanco y nos libere, y que seamos liberados. ¿Y qué es el pensamiento del judío? Exactamente, un príncipe que llegara con todo poder en un caballo blanco a liberarlos del imperio romano en aquel momento. Y eso es lo que pensó siempre el judío, como nosotros estamos pensando los venezolanos. Es decir, tenemos siempre la idea del heroísmo, de esa forma platónica que nosotros nos colocamos en la mente. Entonces el judío piensa así, pero el griego lo ve desde otro punto de vista. No hay razonamiento lógico para pensar. Fíjense, recuerden, está hablando de la filosofía. No hay razonamiento lógico para pensar que una persona tan débil que murió en la cruz del Calvario, una persona que no tuvo poder para poderse salvar a sí mismo, una persona que no convenció a la gente, una persona que por su inteligencia no fue aceptado, ¿cómo él va a morir por mí en la cruz del Calvario? ¿Cómo él me puede salvar? Entonces, esto no tiene ningún conocimiento. ¿Qué busca el griego? Según lo que hemos estudiado en la palabra, a ver, ¿qué busca el griego? ¿O qué busca el gentil? Conocimiento. Para ellos el conocimiento está en la palabra de Dios. No. Conocimiento para ellos está en la filosofía. Y ellos quieren conocimiento. No encuentran entonces un razonamiento lógico en la palabra de Dios. Y este es el choque que ellos tienen. Entonces, principalmente ese es el problema cuando estamos hablando del griego, cuando estamos hablando del gentil, cuando estamos hablando de nosotros. ¿Qué busca el judío? ¿Pero qué busca? ¿A través de qué? El judío busca señal. Recuerden, eso lo dice la Biblia. Ellos buscan señales. Como nosotros a veces los evangélicos, no tanto el hombre, los evangélicos buscamos señales. ¿Por qué nosotros estamos buscando a veces que si el hablar lengua, que si hablamos sueños, que hablamos este tipo de cosas? Porque estamos buscando señales. O sea, para nosotros vale más una señal que la revelación de la palabra de Dios. Tenemos la revelación. ¿Qué es la revelación? En realidad, ¿qué es para nosotros en sí? ¿Qué es para nosotros la revelación? Vamos a definirlo porque es muy importante definirlo. Entonces, es la palabra de Dios. Esto es lo que es la revelación. Es decir, lo que está en la palabra de Dios, el rema, el logo, como usted lo quiera decir, o el rema o el logo, ese es el mensaje de Dios para mí, y es lo que Dios quiere hablarme también a mí, y quiere hablarte a ti, y es lo que Dios primeramente sobre todas las cosas tiene. Así que si tú buscas en una religión o en una iglesia el hecho de buscar conocimiento humano, como prosperidad, materialismo, alguna cosa por el estilo, metas, estás perdido. ¿Dónde es la verdad? A través de la revelación de Dios. La gente no acepta la gracia de Dios. Los evangélicos no aceptan la gracia de Dios. Les cuesta. ¿Hablamos de salvación por gracia? No lo creemos. Es que la primera condición que nosotros le colocamos a la gracia es: yo me salvo yo creí en Cristo, yo acepté a Cristo. Es decir, no fue lo que Dios hizo,
sino fue lo que yo hice. O sea, el yo, exactamente, ¿qué es el problema del humanismo? ¿En qué está centrado el humanismo? Está centrado exactamente en esto, en esta expresión poderosa. ¿Y en qué está centrada la psicología? En el yo. Y eso vamos a trabajar siempre en esa forma. Ahora, es muy importante que nosotros veamos lo que es esto a lo que es el mensaje de Dios. Porque el hombre siempre va a querer, ahora el hombre va a buscar siempre un razonamiento. Entonces, no aceptamos tampoco, decía que el evangélico no acepta tampoco la gracia de Dios. Yo estoy hablando de los evangélicos que están aquí. Tal vez hay alguna persona que no sea evangélica, pero va a tener también el mismo problema. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene ese problema con Dios. No acepta a Dios completamente lo que Dios ha hecho. Entonces siempre le queremos colocar los peros a Dios. Entonces la primera cosa que nosotros le colocamos son nuestras condiciones. ¿Qué entiende usted por gracia? El hecho de haber llegado a Jesucristo, que usted llegó, que usted lo hizo, que usted obedeció. Entonces hasta le colocamos un nombre también, el segundo nombre de la gracia, obediencia. La salvación es por obediencia. Si nosotros seguimos obedientemente en la salvación, en la palabra de Dios, entonces seremos salvos. Yo le hago una pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? Si la salvación es por obediencia. Pero nosotros siempre se lo anteponemos. ¿Usted sabe por qué? ¿Porque usted obedeció o porque usted lo salvó el Señor? Porque la gracia divina, Dios lo escogió antes de la fundación del mundo, aun cuando usted no había nacido, aun antes de usted nacer, Dios lo escogió a usted por gracia divina y no tuvo que obedecer. Usted fue salvo por Dios antes, dice Efesios capítulo 1, ¿o no lo dice? No los escucho los evangélicos. Ese amén fue como así, como que no sé, ¿qué pasó con los hermanos? ¿Están entendiendo Efesios 1 o no están entendiendo Efesios 1? ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que la gracia del Señor es una decisión, determinación del Dios maravilloso, del Dios de lo alto. Me escoge a mí para salvación. Ahora ustedes de pronto, ay hermano, pero los hermanos que están aquí van a salir todos a pecar, ¿no? Porque usted le está enseñando y le está diciendo que no es por obediencia, sino por gracia. Dice la Biblia, y sí es muy importante esto que le voy a decir, conoce el Señor los que son suyos. ¿Qué dice el Señor? Apártese de iniquidad todo aquel que conoce al Señor. Es decir, el que es de Dios anda en el pecado. No, no puede. ¿Y por qué no puede? Porque el Espíritu Santo que tenemos nosotros trabaja en nosotros, nos redarguye, trabaja en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios que está obrando en cada uno de nosotros está allí obrando y está trabajando en nosotros para no dejarnos pecar. Y entonces esa palabra es la que nos va a mantener, es la palabra la que nos va a mantener allí firme, constante. No es lo que yo hago. Recuerden, mi hermano, quítese ese pensamiento de estar pensando en el yo. No es el yo, es la obra divina. Y aún todavía, habiendo sido salvo, la obra de Dios sigue siendo es por salvación divina y por obra divina del Espíritu Santo. La Biblia dice que entristecemos, contristamos al Espíritu Santo cuando pecamos. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros volvemos inactivos la obra del Espíritu Santo sobre nosotros y sentimos que el Espíritu Santo está trabajando sobre nuestras vidas. Sentimos que ofendemos a Dios, sentimos que... ¿Por qué? Porque Él está trabajando con nosotros y en la obra de Dios en mi vida. Es Él haciendo en mi vida, no soy yo. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿lo vivo qué? ¿En el qué? Eso pareció como católico. Pareció un rezo. A ver, ¿qué dice Gálatas 2:20? A ver. ¿Nadie se lo sabe el versículo? Y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿qué? Lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios.
exactamente, ese que dio su vida por mí. Lo vivo allí. Mire, es algo que nace. Porque usted no tiene ahora, usted no vive según el yo, usted vive ahora es según el Espíritu. Y los que viven en el Espíritu van a hacer la obra del Espíritu. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 1 y capítulo 2. Y por eso nosotros, hermanos, no nos quedamos. Ahora, está pasando un problema. Pablo recuerde que está tratando un problema, un gran problema muy grande de una iglesia. Tenía todos los dones espirituales. Las manifestaciones que tenían allí en esa iglesia, mire, eran diferentes a todas las demás iglesias. Allí hablaban hasta en lengua, todas las cosas, pero eran los más carnales. Así que nunca confunda el hecho de hablar en lengua como una cuestión espiritual. Hablaban en lengua, tenían sueños, tenían todo, pero déjeme decir, era la iglesia más carnal que usted pudiera conocer y que en la Biblia nunca se ha hablado. Estaban tan adentro en la forma carnal porque ellos se dejaban guiar era por el humanismo. Recuerden de dónde ellos vinieron. ¿Vinieron de dónde? De allá, de esta filosofía, especialmente la filosofía de donde habían sido enseñados. Ahora, lo interesante es que gracias a Dios, no todos los de Corintios eran filósofos y tampoco eran grandes maestros ni una cosa por el estilo, sino que los que habían creído, en la gran mayoría, eran hermanos pobres, débiles, y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Veámoslo a través de las Escrituras. Versículo 19, entonces, ¿qué dice 19 del capítulo 1? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué he estado tratando de hacer? Seguir lo que Pablo está diciendo. Esto hay que destruir los pensamientos que los cristianos tienen para que pueda entender la revelación de Dios, para que puedan seguir en el mensaje de Dios, que dejen de vivir para sí mismos y comiencen a vivir para Dios, que entiendan el mensaje de la palabra, que entiendan el mensaje. Versículo 20, luego dice él entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Hay sabios aquí? Entonces es lo que le está refiriendo. ¿Hay sabios aquí? Si usted se cree sabio, entonces como dice el apóstol Pablo, si usted se cree sabio, entonces usted va a entender mejor la palabra. Pero estaban entendiendo mejor la palabra ellos. ¿Dónde estaban ellos? Estaban equivocados. Miren lo que dice la otra pregunta que dice, y estas son las preguntas retóricas que él está diciendo, o sea, las preguntas reflexivas, que se las deja en el aire para que responda. Pero respóndela usted mentalmente. Cuando yo le hago la pregunta y yo digo, ¿dónde está el sabio? ¿Qué le llega a usted a la mente? Eso es lo que Pablo quiere conseguir. Él quiere conseguir exactamente eso, o sea, que haya algo retórico, algo reflexivo en la mente de cada uno de nosotros. Que cuando estemos leyendo la Biblia, me quede la respuesta. Ahora, a ver, ¿alguien puede compartir lo que le llegó a la mente cuando usted lee la palabra? Dice, ¿dónde está el sabio? ¿A ninguno le llegó nada en la mente? ¿Quién me quiere compartir entonces lo que le llegó? ¿Qué le llegó a la mente cuando usted lee, ¿dónde está el sabio? ¿Qué le llegó? Que la sabiduría del hombre no tiene que ver nada con la revelación de Dios. Es posible que sean sabios humanos, en el sentido del conocimiento humano, de las ciencias humanas, pero sabios en el conocimiento de Dios, no. Porque no es el Espíritu Santo quien les está dando, no es por el Espíritu Santo, son carnales. Ahora va a ver, vamos a demostrar mucho más todavía a lo que Pablo va a referir a esto. Y esto es interesante la manera como Pablo nos hace pensar. Luego dice, ¿dónde está el escriba? ¿A qué se refiere esto de escriba? ¿Saben exactamente quién era un escriba? Mira, el escriba era alguien muy interesante, una persona muy conocedora. Y el escriba era aquella persona que volvía a escribir las escrituras y iba haciendo transcripción de las escrituras. Pero algo muy interesante él hacía. Él agregaba a través de todo el texto que él iba escribiendo a los lados, arriba, abajo, notas marginales, de los conceptos que él entendía. Es decir, que era una persona con grandes conocimientos, con grandes aspectos en su mente tenía. Cuando yo veo un escriba me pongo a pensar en el hermano Liébano que murió en estos días, hermano traductor de la Biblia
¿cómo se llama? Vila Tectual. Tremendo hombre, oye, que teníamos nosotros acá en la tierra, de verdad, otro de los hombres venezolanos, aunque nació en Colombia, pero que teníamos acá y que la gente no hablaba de él aquí, o sea, nosotros no conversábamos de él, y un tremendo hombre conocedor. Ahora está allá con los grandes también, allá también, mi hermano Francisco Liévano. ¿Dónde está el escriba? Entonces, ¿dónde está esa persona que conoce tanto de la palabra? ¿Habían escribas entre ellos? No, no habían conocedores de la palabra. No eran sabios en la palabra. Y eso es lo que el apóstol está diciendo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Y a quién se refiere el disputador de este siglo? A dos formas de pensamiento, ¿verdad? ¿Quién es? El que cuestiona todo, primeramente, ¿quién es? Satanás. Ese es el primero. Pero el segundo, los que Satanás usa. Aquellos que le gusta cuestionar, que le gusta dividir, que le gusta buscar razonamiento para ir en contra. Y a eso se refiere allá Judas, versículo 9, que dice el sensacionalista, el sugestivo, el que se deja guiar por las emociones, el que se deja guiar solamente por las apariencias. A ese se está refiriendo ya en Judas 9. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Entonces Dios dice, esto que está acá, Dios lo ha permitido. ¿Y por qué Dios ha permitido esto? Perdónenme los psicólogos que están acá. Sí hay ciencia, pero también a la vez hay locura. Porque Dios lo ha enloquecido, porque ellos piensan entender el mundo, pero no lo pueden comprender y no lo han podido cambiar. Están y siguen intentándolo y van a colocar razonamientos, ideas y todas estas cosas por el estilo, y vendrán teorías que estarán propuestas y estarán allí. ¿Creen que yo no me contradigo también acá? Porque yo a la vez soy educador, trabajo con la materia de psicología también de la educación, y yo tengo que mostrar a los docentes cómo la psicología va a influir en la mente de los muchachos y cómo nosotros podemos trabajar a través de la mente de ellos, con sus conductas, con su razonamiento, con sus emociones en el aula de clase. Yo tengo que trabajar esto con ellos y tengo que enseñarles cómo hacerlo. Pero sin embargo, a pesar de todas estas cosas, debo decirles, se contradice las Escrituras. Podemos utilizar unas herramientas, pero un momento, primeramente es la verdad de Dios, y ellos no van a explicar la verdad de Dios, nunca lo van a hacer. Ahora bien, veamos otra cosa que es muy importante, que la Biblia nos está enseñando, como que aparece aquí también, versículo 21, mi hermano, y vamos a leer un poquitico más rápido para poder llegar al capítulo 2. Entonces dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que hay dos locuras. La locura que el hombre está entendiendo, pero hay también la otra locura, la que Dios colocó en la mente del hombre para que la siguieran y se fueran por allí. Así que aquí en la locura del evangelio es lo que el hombre no entendió, pero vamos a ir a explicarlo un poquitico para que nosotros podamos ver también lo que significa esa locura de Dios, que Dios quiere que nosotros podamos entender. El versículo 22 dice entonces, porque los judíos piden señales y los griegos ¿qué? Sabiduría o conocimiento, eso es lo que buscan. Versículo 23. Ajá. Ok. Voy a buscarlo aquí para ir más rápido entonces que podamos obtenerlo. Ok, versículo 23 entonces dice lo siguiente. Dice la palabra así de la siguiente manera. Mas yo, me fui para los segundos. Lo tenemos allá. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente ¿qué? Tropezadero. Y para los gentiles, locura. ¿Por qué tropezadero para los judíos? Porque exactamente era el choque de sus creencias. Tropezaba con el pensamiento de ellos y ellos estaban pensando en otra forma de ser liberados,
liberados a través de qué? Del poder, de las armas. Y esa es la manera como ellos pensaban. Entonces, venía siendo tropezaderos para el versículo 24, mi hermano, una vez, para que podamos leerlo entonces al 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora fíjense, la respuesta es para los dos. ¿Para quién es el poder de Dios? A pesar que para los dos sirve, pero ¿para quién es exactamente el poder de Dios? Para el judío. Este es muy importante. De allí nosotros, entendiendo esto que estamos hablando aquí en este momento, usted puede entender toda la epístola, porque cuando se va al capítulo 14 de 1 Corintios, él comienza hablando allí de las lenguas y comienza a hablarnos sobre toda esta situación que estaba pasando en la iglesia. Y allí donde usted tiene respuesta para entender, por eso que el apóstol Pablo comienza tratando aquí, porque él está pensando en la situación que también la iglesia estaba viviendo. Porque algunos piensan, y fíjate hasta el día de hoy, algunos piensan que el hablar en lengua es lo más poderoso y entonces exigen que una persona, para ser miembro de una iglesia, la primera cosa que tiene que es haber hablado en lengua. Entonces tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Para ellos el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Entonces, si no ha hablado en lengua, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, no ha sido involucrado en la iglesia. Conceptos que no están en la Biblia, que no aparece por ninguna parte en la palabra de Dios. Porque si es el bautismo del Espíritu Santo, que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que solamente el bautismo es la incorporación de un miembro al cuerpo de Cristo. Eso es lo que es bautismo. Entonces, para que vamos entendiendo las escrituras, allí mismo en Corintios, él está explicando sobre eso. Versículo 25, entonces él dice, el apóstol Pablo también aquí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Queriendo dar a entender, no es que Dios tenga cosas débiles, no es que Dios tenga cosas insensatas, sino que si por un momento llegara a decir esta cosa, piensa. Esta mañana le pregunté a un niño, le pregunté que si él conocía a Dios. Le pregunté primeramente que si era cristiano, me dijo sí. ¿Y tú crees en Dios? Sí y no. ¿Y Dios es bueno? Sí y no. ¿Y por qué Dios no es bueno? Porque Él a veces hace cosas que yo no quiero. Estoy hablando de un niño, creo que son 3 años, 4 años creo que son. Entonces me dice eso, porque Él hace cosas que yo no quiero. Pero fíjense, a mí me gustó esto, porque la respuesta que me dio ese niño es lo que pasa por la mente de cada uno de nosotros. Nosotros creemos en Dios. Decimos que amamos a Dios, pero cuando suceden cosas que a mí no me gustan, yo peleo con Dios. Y le digo cosas a Dios. Y aunque nadie se entera, pero estoy como en un conflicto con Dios. Y estoy en una cuestión, Señor, pero yo te he pedido esto, pero Señor te pedí aquello. Y estamos como en un conflicto, estamos como el niño que por lo menos el niño fue sincero y me lo dijo así de esta manera. Oye, muy interesante, ¿no?, lo que tú me estás diciendo. Y bueno, después conversaré un poquito más con él sobre eso. Versículo 26, ahí donde estaba la pregunta, de donde salía la pregunta. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, mi hermano, ¿quiénes son ustedes de verdad? Él le dice a la iglesia de Corinto, así directamente se lo dice a ellos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Son poderosos? ¿Son ricos? ¿Son gente de alto nivel que nos pudiéramos colocar así como Aristóteles? Personas de grandes conocimientos así en esa manera. Tampoco. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Sin embargo, déjenme decirle, ustedes hasta el momento contradicen las escrituras y tienen problemas con Dios. Tienen conflicto con Dios. Entonces, pónganse al día más bien, pónganse al lado de la palabra de Dios, comiencen a estudiar la palabra de Dios y este es el punto especial. Versículo 27, entonces dice así de la siguiente manera, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? Habían hermanos, conocían uno más que otro, pero también habían hermanos en la iglesia de Corintios que
que menospreciaban al que menos sabía, menospreciaban al que menos tenía. Entonces, para ellos, principalmente el hermano que más tiene, ese es el hermano más poderoso en la iglesia, al que más tenemos que hacerle caso. El hermano que más conoce, el que más alza la voz en la iglesia, ese es el hermano que más sabe. Y eso es lo que ellos pensaban, así en esta forma. Y esa es la forma como hasta el día de hoy, en las iglesias, tenemos ese grandísimo problema. Nos dejamos guiar por eso, por el que es más poderoso y por el que conoce más o por el que habla más. Si habla mucho, es un sabio. Y eso es lo que a veces tienen entendido. Pero no es así como la palabra de Dios nos está indicando. Versículo 28, que es la otra cosa que él está hablándoles a ellos. Entonces les dice así de la siguiente manera. El versículo 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? A los pobres, a los que no tienen, a los que de verdad han creído en Jesucristo como Salvador, que son los que verdaderamente son, los que han puesto de verdad su corazón en el Señor, los que la gracia divina los ha llamado para ser salvos. Es decir, si tú llegas al Evangelio, no llegas porque tú quisiste llegar al Evangelio, sino porque Dios colocó fe en ti, confianza en ti para que mirara a Jesucristo, porque Dios tuvo amor para contigo. Y Él lo hizo para que te acercaras a Él por pura gracia. No eres ni siquiera tú que has mirado, sino que Dios te hizo mirar a su gracia para que así en esta manera miraras la fe que pudieras tener en Cristo. Así fuimos salvos, por fe. Él puso fe en tu vida, puso fe en mi vida para que yo pueda creer. Y esto es lo que Dios ha hecho a través de cada uno de nosotros. Versículo 29, entonces dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. El 29 dice entonces: a fin de que nadie, con el propósito que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, la obra completa. ¿Qué buscaba el Señor? A ver, díganme los conceptos que están allí en el versículo 29. ¿Cuáles son los conceptos? ¿Qué busca Dios con la revelación? Justificación. ¿Qué más? Santificación. ¿Qué más? Redención. Fíjense lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros a través de la revelación. Es decir, desde el principio Dios pensó con su mensaje llegar al hombre para justificarlo. ¿Qué significa la justificación? ¿Cosa justa que yo haya hecho? No. Significa, esto es lo que es justificar. El hecho de que Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, Cristo me cubre con su sangre, y ya Dios no mira mis pecados, porque no lo mira directamente, sino lo mira a través de la obra de Cristo. Siendo así, en esta manera, Él me presenta delante de Dios y me dice: Él es justo. Yo lo declaro justo porque miró por fe a la cruz del Calvario. Y Dios entonces en ese momento me declara justo y soy salvo. En ese momento Dios me dice, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios obra algo muy importante, la santificación. Me hace santo, me aparta para Él y me hace su hijo. Y la otra obra que Dios hace, me redime. ¿Qué es la redención? ¿Ah? Toma mi lugar, pero la redención tiene que ver el hecho de que me compra con su sangre. Esto es lo que es redimir. Redimir es comprar. Entonces Él paga con su sangre, y por esa sangre es que yo soy salvo. ¿Hice yo alguna obra? ¿Hice alguna obediencia? Entonces cuando nosotros estamos pensando que nosotros tenemos que ser obedientes para poder ser salvos, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Dios, esto no vale, no, esta es la que no vale. Porque la obra de Dios es a través de la justificación que hizo Cristo, a menos que no sea poderosa. Pero la justificación de Cristo es poderosa. Nos apartó para Él. Dios no aparta y después lo quita. Es la obra de Dios, no es la obra mía. Es que la salvación no tiene que ver por algo que yo haya hecho. Él lo hizo todo, me apartó y me compró con su sangre. Su sangre fue pagada por mí. Él lo pagó.
Yo no he pagado nada. Es decir, a mí no me van a dar huerto ni una cosa por lo que yo hice. Él lo hizo todo completo. Cuando nosotros comencemos a entender que esto que estamos hablando aquí en este momento, esto se llama gracia, ahí vamos a entender entonces el concepto de Dios. ¿Qué problema tenemos nosotros? En que no aceptamos totalmente la obra de Dios. Este es el problema que tenemos. Ahora, capítulo 2, y yo lo voy a explicar así rápidamente, ya para culminar, que son dos cosas muy importantes. Tengo algunos versículos bíblicos, pero no los vamos a citar todos allí en este momento. Voy a borrar esto para poder explicar la otra parte, que es muy importante. Entonces, aquí tenemos la obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús a través de su gracia. Dios hizo la revelación. Voy a pedirle que por favor allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Lo pueden leer por favor? Si alguien me lo puede leer. Levánteme la mano y léalo por favor. Ajá. 3, 16 y 17. De 2 Timoteo. Ajá, 2 Timoteo. Léalo, pues. No, esa no es. No es. Ajá. Aquí está. Es 2 Timoteo 3, 16 y 17. No es. Esa sí es. Mire la utilidad de la palabra de Dios. Ella va a actuar en nuestra vida. Dios tiene un propósito en haberlo revelado. Y el propósito de Dios es actuar ¿en dónde? En el hombre. Y Dios quiere actuar en el hombre ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Puede leerlo otra vez, mi hermana? Gracias. La palabra de Dios es inspirada. ¿Sabe lo que significa inspirada? No estamos hablando, y quítese ese concepto secular o el concepto del diccionario, que este es un término teológico que aparece en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Que es muy importante. ¿Qué significa inspirada? Significa es cuidada por Dios, revelada por Dios, pero cuidada por su Espíritu Santo. La palabra inspirada en el griego es esto, lo que yo acabo de hacer, es respirada, es decir, es Dios hablándole al hombre. Cuando usted habla, usted exhala, hace las dos funciones, y eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, el hecho de que la palabra de Dios es inspirada, es dada por Dios a nosotros, el aliento de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que significa la palabra inspiración. Y es lo que él está diciendo. Toda la escritura. ¿Dice alguna parte de las escrituras? No, es muy importante que la Biblia dice toda. Y esto sí tenemos que tomarlo en cuenta. Toda. ¿La Biblia contiene la palabra de Dios? ¿La Biblia contiene la palabra de Dios? No, mi hermano, no. La Biblia es, no contiene. Si usted cree en eso que contiene, está errado. ¿Ok? Cuando algo contiene, quiere decir que no es. Y eso es lo que estoy explicando a los hermanos en homilética. Una cosa es definirlo. Y cuando estamos definiendo la palabra de Dios, la Biblia es. Entonces, esto decimos, no, es la palabra de Dios. A esto sí nos estamos refiriendo. Y esto es lo que define.
Entonces, cuando nosotros pensamos que contiene, es porque contiene otra cosa. Contiene cosas humanas y cosas por el estilo. No, la Biblia es la palabra de Dios. Y esto es muy importante, al hecho de que es inspirada. Vamos allá en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, 18, 19 y 20 y 21. A ver si alguien me lo puede leer. Segunda de Pedro 1, 18, 19, 20 y 21. A ver. ¿Quién lo tiene? No busco ridiculizar en ningún momento lo que yo voy a decir en este momento, ¿ok? Por si acaso ustedes conocen a alguna persona fuera de la iglesia o alguna cosa que dice que es profeta, alguna cosa por el estilo. Pero en vez de estar escuchando profecías de hombre, escuche la profecía divina. ¿Y qué dice la profecía divina? Que es la más, ¿cómo dice la Biblia allí? ¿La más qué? Oye, pero ustedes no creen en la palabra. Tienen que responder lo que dice la palabra. La Biblia es la palabra profética más. Eso. Y es lo que Dios quiere que usted confíe. Dios quiere que usted tenga confianza en la palabra. Ahí está la profecía de Dios. Y es lo que Dios quiere que usted siga. Dios no quiere que usted siga a ningún pastor, a ningún apóstol, a ningún profeta. Dios quiere que usted siga la palabra profética más segura. Y le aseguro que no le va a fallar. Nos alienta, nos fortalece, nos redarguye, nos exhorta y nos da, hermano, la palabra más segura de las cosas que han de acontecer. Es la Biblia, en realidad, el plan de Dios. Ahora, fíjense lo que hace la Biblia, le inspira. Ahora, el versículo 21, exactamente, solamente lea el 21. Hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Perdónenme que lo voy a resumir aquí. Espíritu Santo. Pero fíjense algo muy importante. Hablaron siendo. Vamos a colocar en un verbo que usted me pueda entender, no que nos podamos entender mejor para traducirlo en otra forma. Pero viene siendo lo mismo, ¿ok? Hablaron cuando fueron inspirados. Esto es lo que siendo, o sea, en el momento, entonces cuando fueron inspirados. Ellos hablaron cuando fueron inspirados. Queriendo decir con esto es que ellos hablaron con el cuidado del Espíritu Santo, apartándolos de error. Y lo que ellos escribieron fue guiado por el Espíritu Santo para apartarlos de error. Y así fue como se dio la revelación de Dios. ¿En qué significa la revelación de Dios? ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 2, versículo 5? Él está diciendo, hermano, hay misterios que nosotros no entendemos. Primer misterio, capítulo 2, el versículo 2 en adelante, un misterio maravilloso, pero principalmente leamos el versículo 1 que dice así, vamos a ver, ya no me voy a tardar mucho, ya entramos y estamos culminando. Y dice así, de 1 Corintios, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, él está diciendo, cuando fui a vosotros para mostrarles el designio de Dios, o vamos a colocarlo en otras palabras que usted me puede entender, el plan de Dios. Dios tiene un plan eterno. Ese plan es el designio de Dios. Lo que Dios quiere y lo que Dios predestinó y organizó para este mundo, para la iglesia.
¿Y en quién pensó? Mire lo que dice allí, una parte muy interesante. Todavía no me lo ha colocado en el versículo 1. Ajá. Entonces dice así, dice el versículo 1, así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, testimonio aquí significa entonces en esta manera el designio, el plan de Dios, lo que Dios está haciendo con el mundo, lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Él dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, no fui con razonamientos humanos, no fui con la lógica humana, recuerden que es la filosofía. Yo no fui con un razonamiento humano, yo no fui con argumentos humanos. Entonces dice el versículo 2, a la cual dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién. ¿Y quién es Jesucristo? Entonces él dice, él lo que quería era que nosotros entendiéramos y que conociéramos es acerca de quién. Voy a resumirlo así, para no escribirlo completo, ¿no? A Cristo. Entonces él quería era que nosotros conociéramos a Cristo. Todo el plan de revelación de Dios, todo esto, lo que era justificación, santificación y redención, estaba hecho ¿en dónde? En Cristo. Y esto es lo más sencillo que él quería que tú supieras. Todo lo que hemos hablado esta mañana es que Dios quiere una cosa por ti. Es que entiendas que Él te ama. Que entiendas que todo esto lo ha hecho Dios. Y la Biblia ha tenido ataque, la iglesia ha tenido ataque. Ha ido contrario contra el plan de Dios, contra este designio de Dios, porque su designio es presentarte a Cristo. Su designio es que tú seas salvo. Su designio es que tú seas entonces justificado, santificado y redimido. Esa es la obra de Él, hecha en Cristo Jesús. Ese era el plan de Dios y que tú tuvieras hoy aquí en esta mañana para hablarte en esta manera, que puedas entender la gracia divina. Este es el plan de Dios. Entonces, en esta manera, Dios lo presentó y hizo todo este trabajo de revelación a través de la inspiración del cuidado de Dios para que tú lo puedas entender. Ahora, hay otra palabra clave que yo quisiera también referirlo aquí en este momento y con esta era la que voy a culminar. Nosotros tenemos la obra del Espíritu Santo, todo es hecho con el Espíritu Santo. Él inspira la palabra, o mejor dicho, cuida para que el mensaje sea el que llegue, el que Dios quería que la iglesia hablara. Ojo, no forma mecánica, no forma automática, no fueron robots que escribieron y el Espíritu Santo les dictó. No, ellos investigaron, indagaron, hicieron un montón de cosas. Pero Dios quería mostrarle a ellos en la revelación algo muy importante. Cristo es primeramente, usted va a seguir leyendo allí, y Él le mostró a ellos el misterio. Este es el misterio. ¿Por qué? ¿Y por qué es el misterio? ¿Algún hermano me puede responder cuál es el misterio? Primeramente es Cristo. A ver, ¿pero alguien más entiende cuál es ese misterio? ¿Podían entender ellos el misterio? ¿A quién les estaba hablando? A los judíos y a los gentiles. ¿Y cuál era el misterio? Cristo era el misterio, pero especialmente referido en quién? En la iglesia. Que de los dos pueblos, judíos y gentiles, Dios formaría uno. ¿Por qué? Porque los judíos creían que ellos eran los únicos que podían ser salvos. El gentil nunca podía ser salvo. El gentil era pagano, había desobedecido a Dios, como si los judíos de verdad hubiesen obedecido a Dios todo el tiempo, como si los judíos hubiesen aceptado a Jesucristo como Salvador, como si los judíos hubiesen cumplido todo el tiempo la palabra de Dios 100%. No, ellos no cumplieron nunca la palabra de Dios y no la cumplen todavía. Entonces ellos no podían aceptar que un gentil fuera salvo y que para ellos hubiese gracia de Dios. Y este es el misterio, que de dos pueblos hizo uno solo. ¿En quién? En Jesucristo. Y todavía para ellos Cristo sigue siendo un misterio. Y no lo reconocen en esa manera. Allí entonces es lo que Dios dice. Ahora, leemos rápidamente los textos que están aquí para poderlos entender rápidamente y para no volver el próximo domingo allí rápidamente. Entonces dice el versículo 3, dice, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si venía del Espíritu Santo, lógicamente era el poder del Espíritu Santo que se iba a manifestar. El poder
de inspirarlos, de cuidar esa verdad, el poder de revelarles la verdad en estos misterios que el hombre no conocía. ¿Sabía el hombre que Cristo iba a venir a la tierra? ¿Sabía, por ejemplo, Moisés que Cristo iba a morir en la cruz de Calvario? No, ciertamente no lo sabía, no lo comprendía. Pero Moisés pudo mirar en una manera por fe, porque Moisés miró la serpiente que fue levantada y por esta razón allí se representaba a Cristo como una tipología. Allí pudiéramos entender. Pero podemos ver también el hecho de lo que él está diciendo aquí en el versículo, luego sigamos en el versículo ya para culminar. 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, la filosofía, sino en el ¿qué? En el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo demás usted lo puede seguir leyendo, pero Dios predestinó, Dios anticipó, Dios designó esta obra importante, tan grande, maravillosa, con un plan de amor para salvarte a ti y a mí. La pregunta es, ¿puedo yo agregarle al plan de la salvación, a la gracia divina? ¿Le puedo quitar yo algo a la obra de gracia de Dios cuando yo peco? Tampoco. Soy salvo por gracia. Y esto es muy importante. No por obra, para que nadie se gloríe. Y yo tengo que confiar plenamente en la obra salvífica de Dios. Las religiones, sea cualquiera, porque desde este punto de vista son religiones, pentecostales, bautistas, todas son religiones desde ese punto de vista. Pero cuando miramos la palabra de Dios, el designio de Dios, es que nosotros creamos de verdad en Jesucristo como Salvador personal y le sigamos. Nosotros no tenemos un grupo, una denominación ni una cosa por el estilo. Lo que tenemos que creer es en el Cristo maravilloso, en el Cristo poderoso, que Él lo hizo por ti. No tenemos que agregarle nada, Él lo hizo. Y solamente servirle por amor, por ese amor que le tuvo en agradecimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Servirle a Él, amarle a Él y crecer en Él, en ese Cristo maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que hace con nosotros? Es lo último que yo quisiera mencionarle. Y ya con esto culminamos. Porque está la revelación, mostró la palabra, está la inspiración, pero ahora falta una cosa que es muy importante, que es lo que Él hizo, la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Dice los versículos que siguen, a ver si me ubican cuál es el texto. Vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cuál es el versículo? Ajá, creo que es el último por ahí está. Ajá, él dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Quién nos va a instruir? El Espíritu Santo. Esto es lo que es la iluminación, es decir, usted no puede agregarle más y menos quitarle a la palabra de Dios. No interprete la Biblia por sus conceptos humanos y filosóficos, razonamientos o pensamientos humanos. Los hombres religiosamente le quieren colocarle los pensamientos a esta palabra de Dios, pero no podemos hacerlo. Él nos va a ayudar a entender lo que dice la palabra de Dios si hemos confiado de que fue revelada, que fue inspirada, cuidada para que llegara ante nosotros, para que llegara completa a nosotros la verdad de Dios y no fuera contaminada por el pecado mismo del hombre, por los conceptos del hombre, nunca, porque Él cuidó todo esto. Y ahora para que nosotros podamos entenderla, que podamos entender la Biblia, entonces nos da la iluminación. Es una obra que el Espíritu Santo hace para enseñarnos, para iluminarnos. Es decir, ¿qué es iluminar? Es darnos luz, entendimiento de lo que la Biblia dice.
Y esto es la iluminación. Es decir, darnos luz y entendimiento de lo que la Biblia dice para poderla comprender, para que Dios hable a mi vida. ¿Qué es lo que busca Dios en nosotros? Ahora que dependamos de la palabra, que confiemos en la palabra de Dios y la sigamos. Ella quiere hablarnos a nuestras vidas y es lo que Dios ha hecho. Mi hermano, confía en la palabra. Tenga confianza en la palabra porque ese es lo que Dios ha hecho. Y en todas ellas hay poder de Dios. Siga habiendo poder de Dios en la iluminación para enseñarnos la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, este es todo el proceso que Dios ha hecho. Pablo a través del capítulo 2, capítulo 1 para enseñarnos. Aquí no hay sabios, mi hermano. Aquí hay hermanos creyentes. Somos creyentes siguiendo a Jesucristo como Salvador personal. Vamos a orar. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por tu Espíritu Santo, por esa obra maravillosa que ha hecho en Cristo Jesús y que nos ha querido presentar la obra salvífica para que nosotros te sigamos. Te rogamos, Señor, que la bendición tuya sea sobre cada hermano, que seamos fieles a tu palabra, que la recibamos con gran amor, con entusiasmo, y que dejemos, Señor, que la iluminación del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo para enseñarnos tu palabra, sea en nuestras vidas todo el tiempo, que dependamos de ella. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.